Eh, Hace días le hablé de la generosidad como don. Ahora voy a hablarles de la generosidad como sacrificio, que como sacerdotes ofrecemos sacrificios aceptables a Dios. Y todo empieza en Primera de Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 1. Permítame tomar una sola palabra que está en este versículo: elegidos. Ok, ahí empieza todo. Somos, usted y yo, elegidos. Y si usted quiere saber el motivo de por qué somos elegidos, el versículo 3 de Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 1, nos dice: según su grande misericordia. ¿Ok? La razón por la que Dios nos eligió fue por su grande misericordia. Al ser elegidos, Pedro comienza a hablarnos a través de ese capítulo. En el verso 18 nos dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sí, fuimos librados del pecado. Y la única manera en que fuimos rescatados, librados, redimidos del pecado, en el verso 17, fue con la sangre preciosa de Cristo. En el versículo 22 nos dice que nuestras almas fueron purificadas. En el verso 23 nos dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que mire la obra de Dios que hizo en nosotros. Nos eligió, nos rescató, nos purificó y nos hizo renacer. Oh, maravillosa obra completa de Dios. Y se lo voy a volver a decir. Lo eligió, lo rescató, lo purificó y lo hizo renacer. ¿Cuál era el propósito de Dios hacer estas cosas en su vida? ¿Sabe cuál? Que nos pudiéramos acercar a Él. Pedro nos sigue contando estas tremendas bendiciones espirituales y en el capítulo 2, el versículo 4, nos dice una de las frases más significativas y hermosas de estas grandes realidades espirituales que usted como creyente tiene. Este privilegio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, esta frase: acercándoos a Él. Mire, en el Antiguo Testamento habían una cantidad de prohibiciones de que el hombre no podía acercarse a Dios. Y aquel que tuviera la osadía de venir a Él sin cumplir una cantidad de requerimientos, de normas exigidas, es más, solo en el tiempo señalado. Si alguien transgredía una norma, escúcheme, se pagaba con su propia vida. Acercarse a Dios en el Antiguo Testamento era un asunto de vida o muerte. Podía suceder que ese privilegio de acercarse a Dios, en realidad, es que la persona se iba a encontrar con la misma muerte. Pero Dios, esa es la hermosa noticia en esta mañana. Dios ha quitado todas esas restricciones y primero nos hace aptos
para que podamos acercarnos confiadamente a Él. Cuando usted comienza a leer el Antiguo Testamento, puede ver que los hijos de Aarón se acercaron a Dios y fueron, ¿qué? Consumidos. Asa acercó su mano al arca del pacto y el furor de Dios se encendió y cayó inmediatamente muerto. El rey Usías quiso acercarse a la presencia de Dios y le brotó lepra y fue leproso hasta el día de su muerte. Pero usted y yo tenemos este grande privilegio. Como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. Esto cuando Pedro nos dice aquí acercándoos a Él, esto significa que nos podemos venir a su presencia, escúchame, con la idea de quedarnos siempre delante de Él. Que usted y yo podemos permanecer siempre en la presencia de Cristo. Acercándonos a Él significa que usted y yo podemos establecer una comunión íntima con Él. Ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios. Pedro nos comienza a decir en esta hermosa carta que somos linaje escogido, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Pero escúcheme, también Él nos dice que somos real sacerdocio. Somos un sacerdocio santo. Y recuérdelo que el privilegio máximo de un sacerdote es que tiene acceso a la presencia de Dios, ¿ok? Ese es el privilegio más grande que tiene un sacerdote. Puede acercarse a Dios. ¿Y qué hace un sacerdote? Mire, Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 5. Quiero que lo leamos detenidamente. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Esto tiene un para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y voy a hacer un resumen para que lo tenga bien presente. Recuérdelo bien, Dios nos eligió, nos rescató, nos purificó, nos hizo renacer para que pudiéramos establecer una comunión con Él. Recuérdelo, acercarse a Dios significa establecer una comunión íntima con Dios. Y en esa comunión íntima, este versículo me dice que hay un para. Dios lo hizo sacerdote para que ofrezca sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ok, la pregunta es, usted y yo que somos sacerdotes, ¿qué sacrificios espirituales ofrecemos a Dios? Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, nos habla del primer sacrificio que usted ofrece y yo como sacerdotes. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, en el antiguo pacto el sacrificio era una ofrenda que muerta. Pero en los sacrificios espirituales ahora el sacrificio es vivo. ¿En qué consiste este sacrificio vivo? En que usted se ofrece a sí mismo por completo al Señor. Usted es el sacerdote y a su vez usted es la ofrenda, el sacrificio. Y lo que le está ofreciendo a Dios es todo su cuerpo físico, todas las potencias del ser, su corazón, su mente, su voluntad, sus emociones, sus sentimientos, su alma, su actitud, todo lo que es usted. Pero cuando usted se ofrece a sí mismo en sacrificio a Dios, debe ser, ahí me dice, santo, porque es la manera en que Dios le agrada. Y cuando usted se ofrece todo lo que es usted, eso se llama culto racional. Pablo me está diciendo que nuestro único y razonable culto espiritual de adoración a Dios consiste, sí, el culto racional consiste en presentarle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por supuesto que el versículo 2 nos dice cómo es ese sacrificio santo de no conformarse a este mundo, que debemos ser renovados, que tenemos que hacer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, que tenemos que ser transformados y ese es el sacrificio vivo que Dios le agrada. Ese es el sacrificio vivo que usted ofrece como sacerdote de Dios. Pero el segundo sacrificio que se ofrece a Dios está en Hebreos 13:15. Aquí hay dos sacrificios más. Recuérdenlo, el primer sacrificio es todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo ofrecemos a Dios. Y aquí hay dos sacrificios más. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, escucha bien, se agrada a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios que me habla esta parte bíblica que Dios le agrada? Vemos que hay dos. Uno se hace con su boca, por supuesto, con sus palabras, y ese es el sacrificio de alabanza. Y el sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua. Uno es con palabras y el otro es con acciones. El primer sacrificio, ¿se acuerda? Nos entregamos por completo en sacrificio santo, todo lo que somos. El segundo es, con nuestra boca alabamos a Dios. Y el tercer sacrificio es que nuestras acciones ayuden al prójimo y hagan bien al prójimo. Esos son tres sacrificios que nos habla la Biblia. Y enfocándonos en el sacrificio de alabanza, es donde usted alaba a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace.
Eso es un sacrificio de alabanza. Es el clamor de nuestros labios en alabanza continua a Él. Por supuesto que el Salmo 45:1 me dice que todo tiene que empezar desde el corazón. Observe el Salmo 45:1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. O sea, como sacerdote que nos acercamos a la presencia de Dios, por supuesto que nuestro corazón debe hervir. Cuando dice rebosa, significa eso, hervir, que su corazón está desbordado, su corazón está agitado, que su corazón tiene los más hermosos pensamientos y que explota. Es una ebullición dirigiendo su canto y dirigiendo su cántico al Rey Dios Todopoderoso. Ese es el sacrificio de alabanza. Pero escúcheme, Dios no solo quiere que sea sacrificios que usted presente en su alabanza. Él también quiere que ese sacrificio de alabanza, cuando usted comienza a decirle todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Y por supuesto, eso es un privilegio cuando imagina ese privilegio tan grande de acercarnos a Dios y comenzarle a decir que Él es bueno, misericordioso, perfecto, omnisciente, omnipotente, oh eterno, infinito, lleno de gracia, lleno de amor, de bondad, el Dios todopoderoso. Eso es alabarlo por lo que es y ofrecer el sacrificio por lo que hace. ¿Qué mejor que usted pueda contar de su propia vida y adorar al Señor y decirle, mire, Dios, yo estaba muerto en delitos y pecados, era un destituido, era un extranjero, era enemigo de Dios, andaba en las pasiones desenfrenadas, desordenadas, pero Dios por su infinita gracia, por su gran amor que nos amó, pero Dios que es rico en misericordia nos dio vida. Eso es alabarlo por todo lo que Él hace. Qué mejor ofrecerle sacrificios a Dios cuando estamos en su presencia, recordar su obra magnánime, hermosa en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, entregó su vida por nosotros y murió por nuestros pecados y resucitó para que nosotros tuviésemos vida y estuviésemos en los lugares celestiales juntamente sentados con Él. Eso es alabar a Dios por lo que hace. Pero Dios no quiere solamente que usted y yo demos sacrificios con nuestra boca, sino que también hagamos sacrificios con nuestras acciones. Por eso en Hebreos 13:16 me dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua. O sea que es alabando a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él es, pero la manera de ofrecerle usted sacrificio a Dios es cuando usted hace el bien a su prójimo, cuando ayuda a su prójimo. Hay personas que ofrecen sacrificios de alabanza y eso está bien, pero mire que ellos están unidos. Debe estar ese servicio de sacrificio de labios, debe estar acompañado de una vida de servicio al prójimo. Cuando usted ayuda a su hermano, cuando usted comparte, cuando usted le sirve a su hermano, allí está ofreciendo sacrificios de hacer el bien y de la ayuda mutua. Porque en primera de Juan 3:16 nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, escuche, oh aleluya, sino de hecho y en verdad. Recuérdelo bien, usted es un sacerdote que se acerca a la presencia de Dios, que ofrece sacrificios espirituales, que ofrece todo su ser a Dios, que ofrece sacrificios de alabanza, que ofrece sacrificios de hacer el bien y ayudar a su prójimo. Y el cuarto sacrificio, y ese es el que me quiero enfocar en esta mañana. El cuarto sacrificio como sacerdote está en Filipenses 4:18. Y quiero que lleguemos allá, por favor. Vamos a leerlo muy detenidamente. Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El cuarto sacrificio es el sacrificio acepto. Pero antes de hablar de este sacrificio, se acuerda que todo ese proceso para poder recuerda que para podernos acercar a Dios, descargarnos, nos nuevas criaturas, podernos acercar a Él. Ok, hizo todo eso, nosotros pudiésemos ser, ok, como sacerdote y ofrecer el sacrificio acepto. Pablo comienza en el capítulo 4, antes de llegar a este sacrificio acepto. Si usted no vive lo que dice el capítulo 4 en sus primeros versículos, le digo una cosa, será imposible que usted ofrezca este sacrificio. Es imposible. Todo empieza desde el versículo 4. Señores, alegría, gozo, regocijo. En el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahí empieza el sacrificio acepto. Si no hay alegría en su corazón, escúcheme, usted este sacrificio. Que quiero que entienda una cosa. Su alegría no proviene de las sustancias de vida. Su alegría no proviene de que le ocurre en su diario. Ahí me dice Pablo, regocijaos en el Señor. O sea que su alegría es en el Señor. En otras palabras, lo que quiero decirle es que su alegría y gozo es por la relación que usted tiene con Cristo. ¿Ok? Su relación con Cristo, aún si le pasa cualquier cosa, siempre su alegría va a estar presente porque se trata de la relación con Él que produce este regocijo. ¿Ok? Ahí empieza todo. Al ser usted uno con Cristo, al estar en comunión con Cristo, al estar en la presencia de Cristo, hay gozo, hay alegría en su corazón. Y algo, si su corazón necesita tener gozo y alegría para poder ofrecer este sacrificio acepto, Santo Dios, en el versículo 7, la única para que usted como sacerdote
siga presentando continuamente este sacrificio acepto delante de Dios, es que Dios continuamente coloque paz en su corazón y sus pensamientos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará, que la paz de Dios guarde su corazón y guarde sus pensamientos, y vuelva a decir en Cristo Jesús. La alegría del creyente es en Cristo Jesús. La paz en su corazón y en su mente solo es posible cuando estás en Cristo Jesús. Cuando usted es guardado por la paz de Dios y guarda sus pensamientos, ¿saben qué va a pensar? Antes de ofrecer este sacrificio acepto, mire cómo son sus pensamientos. Miren lo que usted piensa. Y eso está en el versículo 8. Usted va a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Vamos? ¿Ok? Aquí me dice pensar en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios. Usted pensará en la palabra de Dios. Si usted piensa en lo que es honesto, quiere decir que sus pensamientos estarán dirigidos en lo que es digno de respeto. Si usted piensa en lo que es justo, sus pensamientos serán correctos. Si usted piensa en lo puro, tendrá pensamientos limpios. Si usted piensa en lo que es amable, sus pensamientos serán siempre ser bondadoso, recuérdenlo, bondadoso y generoso. Si usted piensa en todo lo que es de buen nombre, entonces pensará en tenerle alta estima y respeto a las personas. Si usted piensa en esto, allí estará preparado para presentar el sacrificio acepto. Si no es así, hay creyentes que le es imposible ofrecer el sacrificio acepto. Le es imposible. Primero debe haber gozo en su corazón. Si hay amargura, no lo puedes presentar. Debe haber paz en su corazón. Y que todos estos procesos mentales que tienes todos los días, siempre estés pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. Cuando tu interior está inundado por esto que acabo de decirle, entonces allí empezará de usted a ofrecer el sacrificio acepto a Dios. Y empieza en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual bien estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿Sabe cuál es el sacrificio acepto? Tal vez todos estarán preguntando, ¿cuál será ese sacrificio acepto? El primero nos dijo el pastor que es entregar todo nuestro ser a Dios. El segundo es el sacrificio de alabanza, de alabar y glorificar a Dios. El tercer sacrificio es cuando hacemos el bien y ayudamos a nuestro hermano. ¿Cuál será ese sacrificio acepto? Ok, ahí empieza Pablo a explicarnos. ¿Notó esta frase? Vuestro cuidado de mí. Sí.
El sacrificio acepto es el cuidado que usted tiene por su pastor. El cuidado, y no solamente cuidado, sino que el creyente es solícito. En otras palabras, está preocupado por el bienestar de su pastor. La iglesia de Filipo estaba así preocupado por Pablo. Y escúcheme, y hallaron la forma de manifestar y de demostrar concretamente esa preocupación. Y lo hicieron siendo generosos. Si usted en este versículo ellos no habían oportunidad de demostrarlo, no sé, veces que no había manera de hacerle llegar sus donaciones, pero ellos siempre tenían esa actitud dispuesta. Y hasta que llegó el momento que Pablo lo dice ahí, que lo hicieron. En el versículo 14 dice, si algo bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cómo participarían las tribulaciones? ¿Cómo? Yo les quiero decir una cosa. Si ellos no hubieran tenido un verdadero amor hacia Pablo, nunca hubiesen sido generosos con él. ¿Sabe por qué? Porque la generosidad es la demostración que realmente, así lo miraba Pablo, que participaban de las tribulaciones. Y mire lo que dice el versículo 15. Y sabéis en vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Oh, ¿qué me dice este versículo? ¿Quién dio? ¿Quién dio? Los filipenses. ¿Quién recibió? El apóstol Pablo. En el proceso contable, en la gracia del Nuevo Testamento, Pablo nos está hablando aquí que hay una cuenta donde hay unos donantes y hay un receptor. Los donantes es la iglesia de Filipo y el receptor es el apóstol Pablo. ¿Y cuál era la intención de esa generosidad de la iglesia de Filipo para Pablo? Mira el versículo 16. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Hay una razón en este sacrificio acepto. La razón es de dar y recibir. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo explica Pablo en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Eso es otro estudio, pero permítame tomar de esa parte. Los antidiezmistas dicen, mire, los levitas recibían los diezmos porque ellos eran levitas y porque trabajaban o su ministerio estaba en el templo. Pero cuando leen Levíticos, no leen la razón por la cual recibían todas esas ofrendas que están en ese capítulo, y no solamente los diezmos, sino todas las ofrendas que llevaban en la ley.
Eso, por supuesto, era la ley. La razón no era solamente porque eran levitas y estaban ministrando en el templo. Dice ahí que la razón era por la unción. Y cuando usted ve en 1 Corintios el capítulo 9 y colocando esto de por qué Dios quiso este sacrificio acepto en razón de dar y recibir, que hay unos que dan y hay alguien que recibe, es porque Pablo dice, ¿será mucho pedirles yo que les doy de lo espiritual? Ustedes me dan de lo material. En razón de dar y recibir de Pablo es que él da de lo espiritual y recibe de lo material. Y en razón de dar y recibir de la iglesia es que la iglesia da de lo material y recibe de lo espiritual. Ese es el versículo. Muchas gracias, mi hermano. Estamos hablando de que cuando la iglesia de Filipo presentaba el sacrificio acepto, lo que en realidad estaba haciendo era suplir las necesidades de Pablo. Y necesidades aquí es que él tuviera lo necesario para la vida. Que fuese equipado para su diario vivir. Y Filipenses 4:17 me dice, oh, mira lo que dice Pablo. Aunque la operación contable sí, es que Pablo recibía de la generosidad de la iglesia. Sí, ahí lo dice. Pero Pablo dice en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Oh, Pablo les está diciendo, vea, yo no estoy buscando dádivas. El dinero que recibo de ustedes, en realidad, lo que están haciendo es, ustedes, ¿saben qué están haciendo? Atesorar y hacer una inversión para ustedes mismos. Miren lo que dice el versículo. Pablo está diciendo, vea, ustedes están consignando no a la cuenta del pastor, sino que están consignando a su propia cuenta. Lo que ustedes están haciendo es invertir para que produzca ricos dividendos a su favor. ¿Se acuerda lo que les dije? Solo los que son guardados por la paz de Dios en sus pensamientos pueden ofrecer este sacrificio acepto. Cuando usted es generoso con su pastor, ¿sabe cuál es el pensamiento del mundo? Usted está enriqueciendo al pastor, usted lo está enriqueciendo. Pero usted sabe que cuando usted ofrece ese sacrificio a Dios, la paz de Dios lo hace ser una persona madura. Y usted entiende que cuando es generoso con su pastor, la realidad de todo es que usted está invirtiendo a su propia cuenta, que le va a producir grandes dividendos a su favor. Vuelvo a decirlo, por eso es que los que ofrecen sacrificios aceptos a Dios tienen que ser guardados sus pensamientos con la paz de Dios, o si no, no van a poder entender estas realidades espirituales.
Mira lo que dice Filipenses 4:18. Esto cada día es más impresionante lo que dice Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Recuerdo muy bien, un amigo me dijo, pastor, yo le entendí muy bien todo, pero Epafrodito, ¿eso qué es? Era un cintocayo, era un hermano que se llamaba Epafrodito. Y cuando uno lee este versículo, se me viene a mi mente lo que diario en las redes comparten. Y dicen, no le des tu dinero a Dios. Él no lo necesita. Cierto que eso es lo que más se dice en las redes. Pero miren la gracia. No me vaya a quitar, por favor, ese versículo, hermano Jairo. Miren lo que Pablo dice en la gracia. He recibido. Ahí lo observa, ¿no? Pablo está diciendo, he recibido su dinero. Y cuando dijo allá atrás una y otra vez, o sea que no fue una sola vez, sino que era un círculo continuo. Pablo había recibido el dinero de la iglesia de Filipo una y otra vez. ¿Para qué? Para sus necesidades. Nótelo, léalo. He recibido. En el lenguaje del Antiguo Testamento, Dios dice, traedme los diezmos. Pero aquí en la gracia estamos leyendo que el que recibe la generosidad de la iglesia es ¿quién? Ahí lo dice, he recibido. El pastor. Impresionante es el lenguaje de la gracia. Pablo lo está diciendo. Todo lo he recibido. Y para acabar de completar, Pedro debería alivianar un poquito las cargas para no afectar a los hermanos. Pero él dice, vea, he recibido su dinero y mira lo que dice. Y tengo abundancia. Hermano, usted tiene la madurez de la iglesia de Filipo, que Pablo les está diciendo, el dinero que ustedes me han enviado, tengo abundancia. En otra versión, ¿sabe qué dice? Estoy lleno. Ah, es que ahí mismo lo dice, qué pena con ustedes. Tengo abundancia, estoy lleno. En otra versión dice, tengo de sobra. ¿Usted se imagina a un creyente que tiene problemas de ofrecer este sacrificio acepto como sacerdote y que el pastor diga, la generosidad de ustedes, hermanos, hace que tenga abundancia y estoy lleno? ¿Cómo cree que reaccionarían los que son enemigos de los diezmos? Y gracias a Dios hoy nos lo están proyectando bien clarito, que Pablo dice, he recibido su dinero, tengo abundancia con el dinero que ustedes generosamente me han dado y estoy lleno. Tengo de sobra. Por eso vuelvo a repetirlo, usted, la única manera para poder ser
eso y ofrecer este sacrificio, primero la paz de Dios debe guardar sus pensamientos y su corazón. Ser generoso una vez es fácil, pero usted se imagina esto de dar una... Y estoy usando, hermanos, el lenguaje bíblico, lo que está ahí, en la gracia, en las cartas paulinas. Usted sabe qué es ser generoso una y otra vez. Y así él tenga abundancia, así él esté lleno, aún así usted sigue siendo generoso. Oh, de verdad que se necesita ser guardado por la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe por qué usted es generoso con su pastor? ¿Sabe por qué es generoso? Y lo demuestra en algo tan básico como es los diezmos. Porque usted es gozoso. Usted tiene gozo en su corazón. Usted tiene la paz de Dios. Usted piensa en lo que es justo. Y lo justo es que cuide de su pastor. Y es la manera de participar en las dificultades de su pastor. Es la manera de mostrar su amor. Es siendo generoso una y otra vez para sus necesidades. Y usted sabe que cuando hace ese sacrificio acepto, en realidad usted está consignando a su propia cuenta que le traerá ganancias a su favor. Ese es el sacrificio acepto. Pero ¿sabe qué es lo más impresionante del sacrificio acepto? Lo más importante de todo es que cuando usted ofrece ese sacrificio a Dios, hay algo impresionante que ocurre. Mire, ahí está al finalizar en el verso. Eso es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Disculpen, no quiero tocar la sensibilidad de las personas, pero en la respuesta a los que dicen de que el dinero, Dios no necesita el dinero, porque Dios no lo recibe, Pablo les está respondiendo. Sí, el dinero lo recibe el pastor. Ahí lo dice. Lo he recibido. Pero ese acto, léalo. Cuando usted es generoso con su pastor, ese acto es olor fragante. Es olor agradable a Dios. Esa acción le agrada a Dios. La gran pregunta de la gente hoy por hoy es que si hay que dar o no los diezmos al pastor en la gracia. Yo debería preguntarle, ¿a Dios le agrada que usted sea generoso con su pastor? ¿Le agrada a Dios? Ahí está. Sí, eso le agrada a Dios. Ahora entiende por qué el creyente es tan atacado para que no presente este sacrificio. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? ¿Por qué ustedes todos los días es friccionado con y usan hasta la palabra de Dios para que usted no lo haga? Su propia carne, el diablo, el mundo. Aún se han levantado hermanos desde la propia congregación
Porque ahora no solamente la gente del mundo, no todos, porque hay gente inconversa que diezma. Y hay gente en la iglesia que son literalmente enemigos del diezmo. Y no solamente son enemigos, sino que atacan a los hermanos para que no lo hagan. Ahora entiende por qué es tan atacado usted. Porque cuando usted ofrece este sacrificio acepto, que es ser generoso de su propio dinero a su pastor porque él le da de lo espiritual, resulta que ese acto es un suave aroma para Dios, una fragancia dulce para Dios. A Dios le agrada. Se lo voy a volver a repetir. Pablo les está diciendo, vea, el dinero que ustedes me enviaron lo he recibido. Y esa acción de generosidad a Dios le agrada. Es una fragancia para Dios. Sí, señores. La operación contable entre hombres, entre el pastor y la iglesia, es dar y recibir una y otra vez para las necesidades del pastor. Eso es lo que me está diciendo ahí Pablo. Y esa acción es un sacrificio acepto. Y esa acción le agrada a Dios. Tanto le agrada a Dios que es un suave aroma para Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios se agrada, cuando usted ofrece ese sacrificio acepto? ¿Sabe qué pasa? Aleluya. Filipenses 4:19. Voy a esperar. Gracias. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos falte, Dios las va a suplir conforme a sus riquezas. Hay un pastor que me dijo, ahí seguro habla de suplir todas las bendiciones espirituales que nos falte. Me dijo alguien. Yo le dije, no está hablando de bendiciones espirituales. Porque ahí dice lo que nos falta. Y a nosotros no nos falta ninguna bendición espiritual. Porque Efesios 1:3 dice, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos bendijo, o sea que ya las bendiciones espirituales las tenemos todas. Entonces cuando ahí dice que nos falta, sí, en un momento dado nos faltará las bendiciones materiales. Y la promesa es que a los que ofrecen este sacrificio acepto. La promesa es que Dios los va a suplir conforme a las riquezas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Note, la iglesia de Filipo tiene un faltante. Ahí lo dice. Porque ellos se habrán quedado faltos de recursos. Usted no se ha preguntado. Sí. Vea, fue tan grande la ayuda económica a Pablo, fue tan grande, que ahora ellos se quedaron sin poder suplir sus propias necesidades. De ese tamaño fue la generosidad de la iglesia de Filipo. Por eso cuando usted es generoso en este sacrificio acepto, siempre
La gran prueba suya es, ok, si yo doy esto, ¿quién va a suplir mis necesidades? ¿Cómo voy a suplir lo que me falta? Ese es el gran reto de un creyente de, de ofrecer este sacrificio acepto. Si en las facturas de los servicios públicos van 1,000 y este acto de sacrificio acepto, ¿quién me va a suplir esos 10,000 pesos para completar para la factura pública? Ese es uno de los grandes dilemas en que tiene el creyente. Por eso Pablo dice que si usted tiene un faltante por haber ofrecido el sacrificio acepto a Dios, la promesa que nos dice Pablo es que Dios mismo va a suplir esas necesidades por ser generoso. Oh, Dios mismo se compromete que las necesidades materiales de ellos, Dios las iba a suplir y los iba a prosperar a esa iglesia de Filipo conforme a los recursos infinitos de su gloria. Recuérdelo bien, cuando usted ofrece el sacrificio acepto a Dios, que es cuidar por el bienestar de su pastor, demostrándolo en generosidad económica en razón de dar y recibir una y otra vez para sus necesidades y que él sea bendecido completamente, usted no quedará en bancarrota. Usted no le hará falta ese dinero, porque la promesa es que Dios dará todo lo que les haga falta. Y esta promesa no es cuando entre en el cielo, esta promesa es ahora, aquí en la tierra, que Él se compromete a suplir también sus necesidades. Sí, Dios en un momento dado no complace todos los deseos, es verdad, porque a veces pedimos más. Pero Dios sí se compromete en suplir todas nuestras necesidades para aquellos que ofrecen sacrificios aceptos agradables a Dios. ¿Cuántas veces usted ha leído este versículo en un carro, en cuadros, en separadores, en la mesa? Usted encuentra este versículo en todas partes. ¿Sabía que esta promesa no es para todo creyente? Es para el creyente que ofrece sacrificios aceptos para ellos y que tienen un faltante por haber sido generosos con su pastor. Para ellos es este versículo. Como Dios está agradado con ellos porque ofrecieron un sacrificio que Dios les ofreció, que ellos le ofrecieron a Dios, perdón. Entonces Dios en respuesta suplirá todo lo que les falte. Y la promesa es que Dios no va a suplir a partir de sus riquezas. ¿Sabe cómo es suplir a partir de las riquezas? Una persona puede ser muy rica, pero a partir de sus riquezas él dice, como dice el que le mandan a uno por WhatsApp, tome 1,000, el muñequito que dice tome 1,000. Eso es a partir de la riqueza, lo que la persona quiera darle. Pero si dice conforme a sus riquezas, es que Dios pone a su disposición todas las riquezas en gloria para que usted supla sus necesidades. De ese tamaño es, uy, santo Dios, 8:9. De ese tamaño es cuando usted ofrece sacrificios aceptos a Dios. Tiene a su disposición las riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Que Dios los ayude como sacerdote, nos ayude a todos a ofrecer esos 4 sacrificios. Nosotros ofreciéndonos a Dios sacrificios de alabanza, sacrificios de ayudar y hacer el bien al prójimo, y el sacrificio acepto